Descubre la oración increíble de Sao Bento que transforma invejas y aleja todo mal. Clara miraba por la ventana de su tienda, observando cómo el sol se deslizaba entre los colores vibrantes de las casas del barrio. Cada tono representaba una historia, pero en su interior ella solo sentía el peso de la incertidumbre. Desde hacía meses, su vecina Carmen había tratado de desacreditarla, llenando el aire con murmullos de desconfianza. Clara suspiró, sintiendo la presión en su pecho. Era una lucha constante por mantener su dignidad y la esperanza de un futuro mejor para sus 3 hijos. ¿Cómo podía seguir adelante cuando las miradas de algunos vecinos la acusaban constantemente? A medida que el día iba avanzando, su mente se llenaba de pensamientos oscuros. Hasta el aroma del café, que solía consolarla en las mañanas, se convertía en un recordatorio de su lucha diaria. ¿Cuántas veces se había prometido ser fuerte, resistir? Pero cada susurro, cada mirada maliciosa, la envolvía en una espiral de desesperanza. La sonrisa de sus hijos en casa era lo único que la mantenía a flote, pero a veces, incluso esa alegría clara parecía desvanecerse, opacada por la sombra del resentimiento ajeno. Mientras arreglaba su pequeño altar en honor a su abuela esa tarde, encontró un antiguo rosario de Sao Bento, perfectamente enrollado entre los velones. Recordó cómo su abuela le hablaba de su poder para proteger de las malas intenciones. Clara sintió un estremecimiento. ¿Sería posible que un simple objeto pudiera cambiar su suerte? La idea era absurda, pero la desesperación a veces la empujaba a aferrarse a lo que fuera. Con cada perla negra del rosario entre sus dedos, recordó las oraciones que había dejado de recitar. Con un nudo en la garganta, comenzó a murmurar la oración, dejando que las palabras fluyeran como un río que buscaba su cauce. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos con cada palabra. Una brisa suave recorrió la habitación. Era como si el universo conspirara en su favor, aunque la realidad siguió siendo la misma. Las dudas y los temores no desaparecieron, pero la oración le dio una chispa de esperanza, un susurro que le recordaba su propósito. Decidió que, a pesar de las amenazas de Carmen, lo que más deseaba se podía volver realidad. Quería que sus hijos tuvieran la educación que ella no pudo alcanzar. Sin embargo, ese reto solo intensificaba la presión. Un día Carmen se presentó en su tienda, una sonrisa cínica dibujada en su rostro. Con palabras afiladas, empezó a sembrar rumores sobre el origen del éxito de Clara, cuestionando su integridad y sembrando la duda en corazones vulnerables. En ese momento, Clara sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Qué debía hacer? ¿Ignorarla y dejar que los rumores crecieran? ¿O enfrentarse a ella y arriesgar todo? La balanza de su dignidad temblaba, y el eco de las palabras de Carmen resonaba en su mente. Clara cerró los ojos, sintiéndose atrapada entre la ira y la vulnerabilidad. Sabía que el tiempo de la decisión se acercaba. Las casas alrededor parecían observar su lucha, como si estuvieran esperando un desenlace. Podría enfrentar a Carmen y seguir con su proyecto, o la envidia de su vecina la aplastaría antes de que pudiera brillar. La incertidumbre y el miedo la invadieron, pero Clara comenzó a aferrarse a la oración con más fuerza. Con su futuro y el de sus hijos colgando en la balanza, el momento de actuar era ahora. Clara se sintió invadida por una oleada de energía, un impulso que le decía que había llegado el momento de dejar atrás el miedo. La oración resonaba en su mente, y con cada repetición, la duda se convertía en determinación. No podía permitir que Carmen definiera su futuro. En ese instante, una idea la asaltó: tenía que proteger lo que había construido con tanto esfuerzo. Tomó una decisión. Esa noche, después de cerrar la tienda, se sentaría a escribir una carta a cada uno de sus clientes. Quería que supieran quién era realmente, las horas de trabajo arduo que habían edificado su pequeña empresa, el amor que ponía en cada producto.
la verdad resonaría más fuerte que los rumores maliciosos. Era su oportunidad de recapturar el respeto y la confianza. En su mente, trazó un plan. Crearía un evento para compartir su historia, un espacio donde la gente pudiera conocerla de verdad, sin filtros ni malinterpretaciones. La mañana siguiente se presentó como un desafío. Clara comenzó a trabajar en su carta, cada palabra una declaración de su esencia. Redactó y borró, luchó contra el miedo de ser vulnerada nuevamente, pero estaba decidida. Mientras escribía, recordó las lecciones de su abuela sobre el valor de la honestidad. La verdad siempre sale a la luz, reflexionó, y sintió que cada letra se convertía en un ladrillo de una muralla protectora. Con cada cliente al que se dirigía, su confianza crecía. Las miradas que antes la asustaban ahora la motivaban. Clara se dio cuenta de que no estaba sola. Algunos de sus clientes comenzaban a reconocer los esfuerzos que había puesto en su negocio y vieron más allá de las mentiras de Carmen. Su corazón empezó a latir con fuerza, empujándola a avanzar. Sin embargo, la sombra de Carmen estaba siempre presente. Al día siguiente, Clara fue a recoger insumos para su tienda. Entre pasillos, escuchó a la vecina murmurar a otras mujeres sobre las cartas que había decidido enviar, descalificando su historia, cuestionando su sinceridad. La ira se encendió en su estómago, pero esta vez, en lugar de actuar con desesperación, respiró hondo y volvió a centrar sus esfuerzos en su propósito. Decidió que no se dejaría arrastrar por el desprecio ajeno. En lugar de enfrentar a Carmen, canalizó su energía en su evento, organizando todo para hacer que la noche fuera mágica. Cada detalle debía representar su autenticidad, decoración, su comida favorita de la infancia, la música que evocaba su hogar. Clara quería que ese espacio hablara de quién era en realidad, más allá de los chismes, lo que significaba ser madre y emprendedora. El día del evento llegó y Clara estaba ansiosa. Mirándose en el espejo, se dio cuenta de que la verdadera transformación ya había comenzado en su interior. Se sentía empoderada, lista para compartir su historia sin miedo. Se propuso hablar desde el corazón, sin adornos ni justificaciones, consciente de que eran sus experiencias las que la definían. Mientras los primeros clientes comenzaban a llegar, una emoción intensa recorría su ser. La voz de Carmen resonaba aún en su mente, pero lo que estaba en juego era mucho más grande que cualquier rumor. La aceptación de su verdad, la lucha por sus hijos, y un futuro que empezaba a parecer posible. En el fondo, Clara sabía que esa noche sería crucial, no solo para su negocio, sino para su viaje personal. Los presentes eran más que clientes, eran testigos de su renacimiento. Mientras conversaban y compartían risas, se sintió liberada. Pero en el fondo, una inquietud persistía: ¿qué pasaría si Carmen decidía presentarse y arruinaba todo? La respuesta estaba más allá de su control, pero Clara sabía que había dado el primer paso hacia su reivindicación. La noche apenas comenzaba, y la sensación de que el destino todavía estaba por revelarse la mantenía en tensión. ¿Conseguirá el respeto que busca? ¿O las sombras del pasado la atraparán una vez más? Clara tomó una respiración profunda mientras contemplaba el bullicio de la noche. Su pequeño local se iluminaba con luces cálidas que daban un toque acogedor, pero su corazón latía como un tambor. De pie frente a los escaparates llenos de sus creaciones, sintió que la vida la retaba a enfrentarse a sus propios límites. Había dedicado años a construir su negocio, una extensión de sí misma, y estaba decidida a no dejar que los enemigos internos y externos la aniquilaran. A medida que los clientes llegaban, Clara se dio cuenta de que aquellos rostros familiares que una vez la habían intimidado ahora eran seres que la apoyaban. La calidez de sus sonrisas le proporcionaba la fuerza que necesitaba. Sin embargo, el eco de los murmullos se colaba en su mente como un veneno, plantando semillas de inseguridad. Recordó las palabras de su abuela: la fortaleza reside en la verdad. Esas palabras resonaron mientras empezaba a hablar, era momento de que su voz se alzara. Con cada historia que compartía, con cada detalle de lo que había vivido, observaba cómo sus oyentes se iluminaban. Hablaba sobre las noches sin dormir, el sacrificio, y las pequeñas victorias que significaban el mundo para ella. Las mujeres entre el público, muchas de las cuales enfrentaban sus propias batallas, comenzaron a asentir y a compartir sus experiencias. Clara entendió que estaban tejiendo un hilo común:
un lazo que conectaba a todas las presentes en la lucha contra los juicios ajenos. Cuando estaba lista para revelar su parte más vulnerable, la puerta se abrió de golpe. El aire pareció congelarse. Era Carmen. La mujer se proyectaba con un aura despectiva, como si estuviera lista para desmentir todo lo que Clara había construido. Los murmullos se apagaron, el silencio se volvió palpable. Clara sintió un torbellino de emociones. Sin embargo, no podía permitir que su presencia la desarmara. En su interior, una chispa de determinación se encendió. Decidió afrontar esta adversidad con valentía. Sin apartar la vista de Carmen, Clara continuó hablando, cada palabra cargada de poder. Bajo los ojos de su rival, las palabras fluyeron con más claridad y fuerza. Cada anécdota y cada risa compartida con su público la acercaban más a la libertad emocional que ansiaba. Mientras lo hacía, un profundo entendimiento la invadió. Su valor no provenía de la aprobación de los demás sino de su autenticidad. Esa revelación fue transformadora. Nunca había comprendido que su crecimiento personal debía ser aún más importante que el éxito profesional. La oportunidad de redención llegó al identificar su necesidad de aceptarse por completo, independientemente de la visión que otros pudieran tener de ella. La autenticidad no era solo compartir su historia, sino también vivirla, incluso frente a su antagonista. Clara notó que algunas clientas, impasibles ante la llegada de Carmen, comenzaron a murmurar entre ellas, defendiendo su verdad. Eso la llenó de poder. El ambiente comenzó a cambiar, no solo era una simple presentación, sino una reivindicación colectiva de las mujeres presentes. Justo cuando pensaba que había logrado su propósito en esa noche, sintió un empujón interior que la llevó a confrontar lo que Carmen representaba, la negatividad encarnada, la reacción visceral a la vulnerabilidad. «Acepto cada parte de quien soy», afirmó Clara. La sala resonó con aprobación y, en ese instante, Clara se sintió más fuerte que nunca. Había liberado no solo su voz, sino también la esencia de su lucha. Sin embargo, en ese momento de empoderamiento, Carmen esbozó una sonrisa desafiante. Clara sintió un escalofrío recorrer su columna. Si bien había avanzado enormemente esa noche, aún quedaba un camino por recorrer. La verdadera confrontación estaba por venir, y Clara se preguntó si su autoafirmación sería suficiente para enfrentar a su rival en el futuro. El eco de esa sonrisa resuena en su mente mientras el evento avanzaba, y el final de la noche se acercaba rápidamente. ¿Estaría realmente lista para lo que vendría, o sería atrapada nuevamente por las sombras de su pasado? La batalla apenas comenzaba. Clara se retiró a su habitación esa noche con la adrenalina aún corriendo por sus venas. Había dejado el local llena de emoción, pero también de incertidumbre. Su mente no paraba de repetir las palabras que había pronunciado ante la multitud. «Acepto cada parte de quien soy». Era un mantra que buscaba afianzar en su interior, un recordatorio de que su viaje no solo era profesional, sino profundamente personal. A medida que el silencio de la habitación la envolvía, fue incapaz de escapar a sus pensamientos. La sonrisa de Carmen la perseguía, como un eco de la inseguridad que solía afectar cada uno de sus pasos. Sin embargo, además de la inquietud, algo dentro de ella se había solidificado. Era como si hubiera encontrado una nueva fuente de energía, un impulso para continuar su evolución. Decidida a no sucumbir a la duda, Clara se sentó frente a su espejo y comenzó a escribir. No solo palabras de aliento, sino una reflexión detallada sobre su experiencia. Al plasmar sus pensamientos en el papel, entendía la profundidad de su crecimiento. No se trataba únicamente de demostrar que podía sobreponerse a los comentarios malintencionados, sino de afianzar su propia voz. Cada línea que escribía era un paso en este proceso de autodescubrimiento. Mientras redactaba, se dio cuenta de que su mayor desafío venía de dentro. No eran solo las palabras de Carmen lo que la amenazaba, sino las propias voces negativas que había alimentado durante años. Luchaba contra la autoexigencia, el miedo al fracaso y el deseo de complacer a los demás. ¿Cómo podría enfrentar a Carmen si todavía no soy mi prioridad?, pensó al borde de la frustración. Al amanecer, Clara despertó con una resolución renovada. Se comprometió a dedicarse a un programa de desarrollo personal, uno que la ayudara a enfrentar no solamente la rivalidad externa, sino la interna.
Buscó recursos, libros, vídeos. La transformación no vendría de la noche a la mañana, pero estaba decidida a trabajar en cada aspecto de su ser. Haría de su crecimiento personal una prioridad. Un día se le ocurrió la idea de organizar un taller sobre autenticidad y empoderamiento. No solo para compartir lo que había aprendido, sino para fortalecer su comunidad y, en el proceso, fortalecer su propia confianza. Quería que otras mujeres también aceptaran sus historias, sus luchas, y aprendieran que la vulnerabilidad podía convertirse en una de sus mayores fortalezas. Con este nuevo horizonte en mente, comenzó a planear. Clara solía evadir el estrés y la planificación, temía el coste emocional de arriesgarse a fracasar nuevamente. Pero esta vez sentía que el temor no dictaría el curso de su vida. Sin embargo, en su mente también persistía la imagen de Carmen, esa adversaria que parecía lista para caminar entre las sombras de su mundo. A medida que avanzaba en sus planes, Clara sintió que cada momento se convertía en una batalla. El taller estaba diseñado para ser un espacio seguro, pero la amenaza de Carmen era una sombra amenazante, un recordatorio de lo que podría perder. Esa tensión fluctuante se convirtió en un motor para Clara. A cada paso que avanzaba, la idea de enfrentar a su rival se hacía más inminente. Un desafío más grande se gestaba ante ella, no solo por conquistar su historia personal, sino por probar que su crecimiento era inevitable, incluso ante la adversidad. La invitación al taller fue enviada, y los primeros comentarios comenzaron a llegar. Clara se sintió emocionada al recibir el apoyo que siempre había temido no tener. Pero, al revisar las respuestas, un comentario anónimo la detuvo en seco. Si no puedes superar tu propia inseguridad, ¿qué te hace pensar que puedes ayudar a otras? Ese mensaje, tan simple como hiriente, resonó en su mente, provocándole una mezcla de indignación y duda. Clara se preguntó si esa crítica encarnaba la misma inseguridad que había estado trabajando por disipar. Con cada latido de su corazón, la lucha se intensificaba. ¿Podría realmente llevar su proyecto a cabo, o el miedo al juicio y la traición volvería a pararla? La verdadera prueba estaba por llegar, y Clara no podía evitar preguntarse si estaba lista para enfrentar no solo a Carmen, sino a sus propios demonios. ¿Cómo encontraría la fortaleza para salir adelante? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, pero cada descubrimiento la empujaba más allá de los límites que había conocido. El eco del comentario anónimo reverberaba en la mente de Clara. Cada palabra se sentía como una carga, recordándole las inseguridades que había creído haber dejado atrás. La determinación que había sentido al despertar se desvaneció momentáneamente, sumergiéndola en una espiral de duda y miedo. ¿Qué pasa si realmente no estoy lista? ¿Si no puedo ayudar a nadie porque aún lucho conmigo misma? En medio de esa tormenta de pensamientos, Clara tomó una decisión. Era hora de enfrentar los demonios que la atormentaban, no solo para sí misma, sino para nutrir su proyecto y derrotar al miedo que la espiaba. Se propuso meditar cada mañana, un ritual que nunca había considerado necesario, pero que ahora sentía esencial. Comprendió que enfrentar sus inseguridades requería tanto coraje como exponer su vulnerabilidad ante los demás. Cada día comenzó a sentarse en silencio, buscando claridad y respuestas dentro de sí misma. Aquel momento se convirtió en su refugio, un espacio sagrado donde no solo reflexionaba sobre sus temores, sino que también visualizaba el éxito, el impacto que el taller tendría en otras mujeres. Imaginaba su rostro iluminado por la aceptación de su propia historia, a medida que el mismo coraje que buscaba, brotaba dentro de ellas. Las primeras semanas pasaron, y la preparación del taller tomó un giro inesperado. Se conectó con mujeres de diferentes trayectorias, cada una compartiendo luchas y éxitos. Cada nueva historia la empoderaba, y poco a poco, el miedo a no ser suficiente comenzaba a desvanecerse. Más que un taller, lo que estaba surgiendo era un espacio de conexión genuina. Clara entendió que no necesitaba tener todas las respuestas, su papel era escuchar y guiar, y eso era suficiente. Sin embargo, la sombra de Carmen continuaba vigilante, urgiéndola a dudar. Clara, por el contrario, comenzó a utilizar esa figura como una chispa, convirtiendo cualquier inseguridad que Carmen le inspiraba en motivación. ¿Qué pasaría si la rivalidad podía ser transformada en una invitación para brillar aún más? Empezó a visualizar a Carmen no como un enemigo,
sino como un recordatorio de lo que el autocrecimiento podía evocar y del potencial que tenía para transformar esa energía en algo positivo. El día del taller llegó y una mezcla de nervios y emoción la invadió mientras los participantes comenzaban a llegar. Clara observaba cómo cada una de ellas entraba en la sala con miradas de curiosidad y, algunas, con inseguridades similares a las que había enfrentado. La sala se llenó de voces entrelazadas, y en ese instante se sintió unida a ellas. Al alzar la voz para dar la bienvenida, su corazón latía con fuerza. Y fue en ese momento cuando se dio cuenta de que había llegado el momento de iniciar su verdadera revolución personal. No obstante, justo cuando se sintió preparada para abrir el taller, el ruido del teléfono en su bolsillo la sobresaltó. Instintivamente, lo sacó y vio una notificación que casi la paraliza. «Carmen está aquí». El mensaje traía consigo un estruendo de inquietud. La rivalidad que había estado casi latente, ahora estaba a pocos pasos de ella, dispuesta a poner a prueba todo lo que había construido. La adrenalina recorrió su cuerpo, un torrente de determinación y miedo. No podía dejar que el desafío de Carmen la debilitara. Debía demostrar que estaba lista no solo para ayudar a las demás, sino para enfrentar su propia lucha. Tras un profundo suspiro, Clara se armó de valor. Había llegado el momento de transformar su inseguridad en un bastión de empoderamiento. ¿Sería capaz de enfrentar a Carmen una vez más? ¿Permitirá que ese encuentro defina su destino en el taller? Con mil ideas corriendo en su mente, supo que la respuesta estaba a punto de revelarse. Clara dio un paso hacia adelante, su corazón tamborileando en su pecho. Miró a su alrededor, observando a las mujeres que la rodeaban. Cada una de ellas traía consigo su historia, su carga, y Clara comprendió en ese instante crucial que su vulnerabilidad podía ser su mayor fortaleza. Las inseguridades que la habían perseguido no la definirían, en cambio, eran la base sobre la cual podría construir conexiones auténticas. Con el micrófono en la mano, tomó una respiración profunda. La voz que salió de su boca no era la de una mujer tambaleándose por el pánico, sino la de una lideresa en búsqueda de su meta. Bienvenidas. Hoy nos damos permiso para ser vulnerables. Hoy nos conectamos desde el corazón. Las palabras resonaron en la sala, llenándola de una energía inusitada. Clara sintió que, por primera vez, su miedo se transformaba en algo útil. A medida que introducía el tema del taller, notó que el nerviosismo de sus participantes se desvanecía. Sus miradas se afianzaban en ella, y eso, indudablemente, la empoderaba. Sin embargo, su mente aún revoloteaba alrededor de Carmen. La idea de la rivalidad pulsaba en su interior, pero, en lugar de dejar que esa energía la desbordara, optó por convertirla en una fuente de motivación. Si Carmen está aquí es porque, de alguna manera, tiene algo que enseñarme. Esa frase se convirtió en su mantra personal. Durante la primera actividad, Clara propuso un ejercicio de escritura. Las participantes debían plasmar sus temores en una hoja de papel y luego compartirlo con el grupo. Mientras escuchaba a cada una de ellas abrirse, Clara se dio cuenta de que sus propias inseguridades palidecían frente al valor que mostraban esas mujeres. La frustración que la había acompañado semanas antes, el sentimiento de no ser suficiente, comenzó a disolverse. Una de las asistentes compartió su propia historia de cómo había abandonado sus sueños por miedo al juicio. Clara, en un acto espontáneo, decidió abrirse también. He sentido que mis miedos me limitan. Hay días en que dudo de mi capacidad, pero hoy estoy aquí, con ustedes, para demostrarme que estoy lista. La sala quedó en un silencio reverente, un testimonio palpable de conexión personal. En ese momento, supo que su papel era mucho más que guiar, era ser un faro de autenticidad. A medida que el taller avanzaba, Clara se sentía más sólida, más centrada. Se dio cuenta de que su verdadero crecimiento personal estaba arraigado en la habilidad de conectarse de manera genuina. Ella no era la experta que debía tener todas las respuestas, ella era una compañera de viaje, aprendiendo de cada historia compartida. Decidió que iba a seguir sembrando esa semilla de autoaceptación en cada una de las participantes, y en sí misma. Pero la llegada de Carmen al taller pronto interrumpiría esa paz interna que Clara había cultivado. En un momento de apertura extrema, cuando se sintió libre y fuerte, la puerta se abrió un poco más. Los murmullos entre las participantes se apagaron al ver a Carmen cruzar el umbral.
Su presencia era como un tornado, un recordatorio brutal de que la lucha no había terminado. Clara sintió una oleada de tensión en su interior, un reto que había estado esquivando. ¿Se dejaría llevar por las viejas dinámicas de competencia o usaría esta oportunidad para crecer aún más? La mirada de Carmen era intensa, casi desafiante, como si evaluara cada palabra, cada gesto. Clara sabía que, al final, ese encuentro definiría no solo su taller, sino su percepción de sí misma. El eco de los latidos en su pecho se intensificó y una chispa de valentía llenó su ser. Tenía la opción de enfrentar a Carmen, una vez más, y descubrir que tan lejos había llegado en su viaje personal. El momento estaba cerca, pero no solo se trataba de ellas dos, era una revelación de hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Clara miró a sus participantes con determinación renovada, preparándose para lo que vendría. La batalla personal estaba a punto de intensificarse y todo lo que había construido. Hasta ese momento estaba, de alguna manera, a la espera de ser probado. ¿Sería capaz de transformar ese enfrentamiento en un catalizador para su propio crecimiento? El aire estaba tenso, y la respuesta parecía más crucial que nunca. El ambiente se tornó denso en la sala. Clara sentía cada mirada fija en ella, en espera de su reacción. Carmen sonreía, un gesto que podía ser interpretado de muchas maneras, pero Clara no se dejó atrapar. En lugar de eso, recordó su mantra. Si Carmen está aquí es porque, de alguna manera, tiene algo que enseñarme. Se obligó a centrarse, a no dejarse llevar por la tentación de defenderse o deslizarse hacia la rivalidad. Bienvenida, Carmen, dijo Clara, buscando que su voz sonara firme y acogedora. A medida que las palabras salían de sus labios, notó que una parte de su ansiedad comenzaba a disiparse. Este era un espacio de transformación, no de conflicto. Carmen se acercó, un ligero aire de desafío rodeaba su figura. ¿Y qué tenemos hoy para compartir, Clara?, dijo con un tono que oscilaba entre lo juguetón y lo provocador. Clara sintió el sudor acumulándose en su frente, pero, en lugar de retroceder, un impulso interior la empujó hacia adelante. Hoy estamos aprendiendo a ser vulnerables. Compartimos nuestras historias y temores, replicó. En su interior, una ferviente realidad comenzó a hacerse notar, su vulnerabilidad era su arma más poderosa. El enfoque debía ser la conexión, no la competencia. Los murmullos de las participantes se hicieron más intensos. Clara inició una segunda actividad, una rueda de historias. Cada mujer debía contar brevemente no solo sus temores, sino también lo que las motivaba a superarlos. Clara sintió que cada relato la armaba con una fortaleza nueva, un compromiso renovado. Las voces llenaban la sala, un auténtico festival de historias entrelazadas, y, a cada palabra compartida, Clara se conectaba más con su propósito. Mientras se turnaban, Clara mantuvo en mente a Carmen. Observaba cómo Carmen se sumía en la dinámica grupal, su mirada desafiadora se transformaba poco a poco en algo más accesible. Para asombro de Clara, cada vez que una participante se abría, algo en Carmen también parecía moverse. Clara se sintió llena de curiosidad. ¿Era posible que su rival también anhelara esa conexión, aunque a través de un escudo de competitividad? La última en hablar fue Carmen. La sala guardó un silencio atento mientras Clara la miraba, sintiendo un extraño torbellino de emociones. Siempre he sentido que debía ser la mejor. Pero hoy, aquí, me doy cuenta de que eso es una carga, y sus palabras, inicialmente frías, comenzaron a desnudarse de la armadura defensiva. Clara notó que había gente en el grupo que asentía, las emociones empezaban a fluir. El verdadero desafío no es ser la mejor, sino ser auténtica, continuó Carmen. Fue entonces cuando Clara se sintió desconcertada. Esa revelación resonaba con su propia lucha interna. Podría ser que en sus corazones habían estado buscando lo mismo, solo que cada una lo había manifestado de formas diferentes. En ese momento, una chispa de comprensión encendió su mente. Al concluir la actividad, Clara decidió aprovechar el momento. Hoy hemos encontrado la fuerza para ser vulnerables. Nos hemos visto como lo que realmente somos, no como competidoras, sino como apoyos en este viaje. Su voz resonaba con una sinceridad que sorprendió a más de una. Las emociones estaban a flor de piel.
Se dio cuenta de que estaba allí no solo para liderar, sino para aprender a construir puentes, a unirse con Carmen en este nuevo camino. El taller no solo había sido un espacio de crecimiento, sino un punto de partida para un cambio profundo. Sin embargo, el eco de aquella revelación se tornó inquietante. ¿Acaso esta apertura también significaría un cambio para la relación con Carmen? Y, más aún, ¿cómo transformar este enfrentamiento en una oportunidad real de colaboración en lugar de seguir en la órbita de celos y rivalidad? Clara miró a su alrededor, sintiendo la fragorosa tensión de una encrucijada emocional. La verdadera lucha apenas comenzaba. El aire se cargaba de posibilidades, y cada una de esas posibilidades prometía ser un desafío para su autoconocimiento. La respuesta a su lucha interna ¿residía en el entendimiento mutuo? La atmósfera vibrante de la sala promulgaba una promesa. Clara sabía que ese taller no solo la había cambiado a ella, era un eco de lo que podía ser en el futuro. La idea de colaboración se afianzaba en su mente, pero necesitaba decidir si estaba lista para dar ese salto. Y en esa instantánea tensión, comprendió que el próximo paso requeriría valentía y clarividencia. ¿Sería capaz de abrirse por completo a esa nueva posibilidad, o el miedo seguiría dictando su camino? El espejo que tenía frente a ella no reflejaba solo su propio viaje, sino el inminente desafío de conectar con alguien que, hasta hoy, había sido su rival. Las respuestas eran un viaje a desentrañar, y Clara estaba lista para explorarlo. El taller terminó, pero la energía que se había generado seguía vibrando en cada rincón de la sala. Clara sintió que la conexión que había cultivado con las demás mujeres la empujaba hacia adelante. Sabía que cada historia compartida era un ladrillo en la construcción de algo más grande que ellas mismas. Sin embargo, su mente no podía apartar a Carmen de su pensamiento. La revelación de la competidora había dejado un vacío que Clara se sentía obligada a explorar. Caminó sola hacia la terraza del edificio, buscando el frescor de la brisa. Era un intento consciente de despejar su mente, de aclarar las nuevas emociones que afloraban. Mientras observaba el horizonte, se permitió un momento de reflexión. Había reconocido su propia vulnerabilidad, la necesidad de dejar atrás la búsqueda constante de aprobación externa. Pero Carmen había desafiado esa percepción, mostrando que incluso la ambición puede llevar a un callejón sin salida si se confunde con la verdadera autenticidad. Se preguntó, entonces, si el cambio que había vislumbrado en Carmen podía transformarse en un auténtico compañerismo. La rivalidad había sido su andamiaje, pero ahora aparecía un nuevo marco, deseo de crecer juntas, quizás incluso de apoyarse en sus respectivas fortalezas. Un hilo de esperanza se anudó a su ansiedad, pero también el temor de que estos sentimientos se desvanecieran como un espejismo. El taller había abierto una ventana a la colaboración. Clara recordó las historias de las mujeres, cada una tenía un temor común, el miedo al rechazo que impedía el crecimiento. ¿Cuántas veces había permitido que ese mismo miedo detuviera su propio progreso? Sabiéndolo presente, decidió a dar el paso hacia esa nueva posibilidad, entendiendo que no solo era un reto sobre la aceptación de su vulnerabilidad, sino un camino hacia la empatía. Al regresar a la sala, Clara encontró a Carmen, quien parecía absorber cada rincón que la rodeaba, como si estuviera sopesando las palabras que escuchó. La imagen de Carmen permitiendo ver su verdadero yo la llenó de confianza. Se acercó a ella con un leve temblor en las manos, pero con un propósito firme. Carmen, creo que podríamos trabajar juntas. Podemos fomentar un espacio de autenticidad y crecimiento, lanzó con determinación. Carmen la miró, sorprendida. ¿Trabajar juntas? ¿No tienes miedo de que esto te haga ver como débil frente a las demás?, cuestionó, a medio camino entre la incredulidad y el interés. El eco de su propia inseguridad resonó en la pregunta, pero Clara respiró hondo. No, este es el momento de ver la fortaleza en la vulnerabilidad, respondió Clara, con más seguridad de la que sentía realmente. Creo que podrías ofrecer una perspectiva invaluable. Ambas tenemos tanto que aprender la una de la otra. Carmen frunció el ceño, considerando. La tensión entre ellas era palpable, el pasado todavía presente. Pero en su mirada, Clara percibió una chispa. Quizás tienes razón, concedió Carmen lentamente.
La antorcha de la posibilidad iluminaba el camino hacia un nuevo panorama de colaboración entre ellas. Sin embargo, Clara aún albergaba dudas sobre cómo este nuevo enfoque afectaría su propia identidad. ¿Estaría lista para fusionar su auténtico yo con el de Carmen? ¿Podría realmente aceptar el camino hacia una conexión más profunda? ¿O los viejos fantasmas del orgullo y la competencia se interpondrían nuevamente? Las preguntas lo arrastraron a una profunda reflexión, aún con el eco de las palabras de Carmen resonando en su mente. Clara se dio cuenta que ya había comenzado a atravesar la complejidad de esa nueva relación. Pero saberlo era solo el primer paso. La verdadera prueba estaba apenas por comenzar. A medida que se retiraron de la sala hacia el mundo exterior, el desafío de abrazar esta transformación se convirtió en una carga y una promesa. Clara observó hacia el horizonte, donde la luz del atardecer se transformaba en una mezcla de colores, señales de que cada nuevo día traía consigo retos y oportunidades inesperadas. Pero, ¿sería capaz de resistir la tentación de retroceder a la zona de comodidad que había conocido tan bien? Acelerando su corazón por la incertidumbre, fue entonces cuando se dio cuenta de que el siguiente paso determinaría su futuro. Un futuro donde podría finalmente dejar de lado el miedo, enfrentar la complejidad y encontrar lo que realmente significaba colaborar. La inminente decisión de avanzar la condujo a un precipicio emocional. El momento de la verdad estaba más cerca de lo que pensaba. ¿Cómo enfrentaría el desafío de reinventarse a sí misma, no solo con Carmen, sino consigo misma? El eco de esta pregunta resonó en su interior mientras la oscuridad se apoderaba del cielo. Clara sentía que la respuesta estaba por descubrir y con cada respiración, el peso de esa búsqueda se intensificaba. Clara despertó al día siguiente con la mente revuelta. Cada pregunta que había planteado la noche anterior seguía bullendo, como un torbellino aguardando a ser sometido a la razón. Había una idea instalada en su pecho: colaborar con Carmen requeriría más que una simple propuesta. Necesitaba planear, explorar y, sobre todo, decidir qué parte de sí misma estaría dispuesta a compartir. Fue entonces cuando la visión de su propia vulnerabilidad se convirtió en un espejo que la obligaba a confrontar sus aspectos internos. Así, decidió que hoy sería diferente. Se preparó físicamente, eligiendo un atuendo que la hiciera sentir segura. Cada prenda fue seleccionada no solo por su estética, sino también por la fuerza que representaba. Este acto casi ritual le concedió un sentido de control en medio de la confusión mental. Al llegar a la oficina, el bullicio habitual era a la vez cómodo e intimidante. La familiaridad del entorno en ese instante representaba todo lo que había decidido dejar atrás. A medida que caminaba hacia su escritorio, recordó las palabras de Carmen sobre la debilidad disfrazada de competencia. Era un mantra que resonaba, y sentía que este nuevo enfoque creaba canteras de posibilidades en su mente. Decidió que no iba a esconderse. Mientras revisaba su correo, su mano tembló levemente al ver un mensaje de Carmen. ¿Podemos hablar más tarde?, decía el asunto. Su pulso se aceleró. La anticipación se entrelazaba con la ansiedad. ¿Habría pasado la noche de Carmen dándole vueltas a la misma idea? Se sintió impulsada a responder de inmediato, pero se contuvo. Reflexionó sobre la importancia de dar el primer paso, no solo en la conversación, sino en el desarrollo del ser auténtico que deseaba forjar. Mientras daba pequeños pasos hacia su propio crecimiento profesional, Clara comenzó a tomar nota de sus reflexiones. Se propuso escribir sobre su miedo, sus inseguridades y sus ilusiones. Cada palabra escrita era como un hilo que tejía la narrativa de su vida. Silenciosamente, comenzó a destilar lo que realmente quería comunicar. Necesitaba establecer un plan claro para su próxima conversación con Carmen, definir objetivos, métodos de colaboración y maneras de ayudar a cada una a desarrollar sus fortalezas. La jornada avanzó, sumergiéndola en tareas cotidianas, pero su mente continuaba en la misma línea de pensamiento. Indudablemente había una mezcla de miedo y esperanza en el aire. Sabía que permitir que Carmen se involucrara en su proceso significaba abrir las puertas a nuevos dilemas. Esa noche, dedicándose a mirar la lista de tareas por hacer, se dio cuenta de que eso manifestaba no solo ambición, sino también una nueva forma de ser. Una que incluía apoyarse en los demás, en lugar de evitar la vulnerabilidad. Finalmente, llegó el momento del encuentro.
Se encontraron en una pequeña cafetería donde el aroma del café recién hecho embriagaba el espacio. Al cruzar miradas, Clara sintió el peso de lo que simbolizaban en esa mesa. Dos mujeres enfrentando sus inseguridades y listas para redibujar sus realidades. Sin embargo, el reto era monumental. Con cada sorbo que tomaban, contempló la idea de compartir aspectos de su vida que nunca había revelado. Era fácil en sus pensamientos, pero temía que hablar en voz alta pudiera transformar las palabras en algo más vulnerable, algo tangible. ¿Estaba realmente lista para esto? Antes de que la conversación pudiera comenzar, Clara sintió la presión de su propia historia acumulada. Se dio cuenta de que no solo debía abrirse a Carmen, sino también a sí misma, cuestionando lo que consideraba su verdadero valor. La tensión se palpable y surgía la pregunta, ¿podría finalmente liberar el miedo que servía como lastre? Las primeras palabras de Carmen hicieron eco en su mente y parecían desatar un mar de incertidumbre. La inseguridad había sido una vieja compañera de viaje, pero el momento de la verdad se acercaba. Las decisiones que tomarían esa tarde podrían cambiar el rumbo de sus vidas. Mientras la conversación comenzaba, la pregunta que había estado eludiendo se convirtió en un susurro constante. ¿Qué pasaría si lo que una vez creía ser no era suficiente? A medida que el diálogo se dirigía hacia la esencia de lo que buscaban construir, la urgencia por descubrir su propia fortaleza se intensificó, y Clara se dio cuenta de que la clave para avanzar sería tomar un riesgo. La revelación de su verdadero yo era inminente, pero ¿podría hacerlo sin perderse en el camino? La inquietud se convirtió en el motor que le recordaba que la transformación personal era la verdadera meta. Le quedaba un largo trecho por recorrer y un horizonte por explorar. Clara se sintió en la cuerda floja, un lugar donde la vulnerabilidad se convertía en su mejor aliada. Mientras observaba a Carmen, sintió el peso de su propia historia y la lucha interna que había manejado durante tanto tiempo. Había llegado el momento de poner en práctica todo lo que había aprendido en el taller, de enfrentar no solo sus inseguridades, sino también la posibilidad de construir una relación genuina con su rival. Con cada sorbo de café, el silencio entre las dos se tornaba en un altavoz de sus pensamientos. Ambas sabían que estaban en un punto crítico, donde el reconocimiento mutuo podría transformar la rivalidad en colaboración. Clara respiró hondo y decidió que el primer paso era lidiar con sus emociones. Carmen, he estado reflexionando sobre nuestras interacciones, comenzó Clara, forzando una voz que se mantuviese firme a pesar del temblor en su interior. Muchos de nuestros enfrentamientos se basaron en malentendidos y juicios. Quiero que sepas que estoy dispuesta a abrir un nuevo capítulo, dijo mientras los ojos de Carmen se entrecerraban, como si intentara descubrir la sinceridad detrás de sus palabras. Carmen, visiblemente sorprendida, tomó un momento antes de responder. No voy a mentir, siempre he sentido que tenías potencial, pero la competencia nos llevó a este punto. Me gustaría explorar qué podemos construir juntas, dijo, finalmente desarmando una parte de su fachada. Clara sintió que, de alguna manera, había logrado hacer caer un muro. Ese pequeño reconocimiento representaba un cambio significativo. Ambas estaban dispuestas a replantear su narrativa personal. La atmósfera se iluminó con la posibilidad de un nuevo comienzo, y Clara se sintió impulsada a seguir compartiendo. En mi viaje hacia la autenticidad, he descubierto que solo si compartimos nuestras inquietudes podremos crecer juntas. Quizás podamos combinar nuestras fortalezas en un proyecto comunitario, propuso, sintiendo que cada palabra la acercaba más a la aceptación de su nuevo rol. Los ojos de Carmen brillaron con curiosidad y Clara sabía que estaba a punto de abrirle un mundo nuevo. Suena interesante, pero también complicado. ¿Qué tipo de proyecto tienes en mente?, preguntó, comenzando a vislumbrar cómo podía integrarse en la idea. Clara visualizó un espacio donde las mujeres pudieran compartir sus historias, donde pudieran dejar de lado la competencia y formarse una red de apoyo. Podríamos crear un programa de mentoría donde ayudemos a mujeres jóvenes que enfrentan desafíos similares a los que ambos hemos superado, dijo, sintiendo una oleada de confianza. Carmen sonrió, y por primera vez, Clara vio una genuina conexión. Creo que esa es una excelente idea. Hay mucho que aprender de nuestras experiencias y esto podría ser más que solo un proyecto. Podría convertirse en un movimiento, reflexionó, la emoción en su voz innegable.
Mientras se sumergían en la planificación de su proyecto, Clara se sintió más viva que nunca. Cada palabra intercambiada entre ellas era un ladrillo en la edificación de una nueva realidad, donde la competencia se entrelazaba con la cooperación y la autenticidad brillaba por encima de las sombras del pasado. A medida que la conversación avanzaba, la idea de ser aliadas comenzó a tomar forma, y con ello, una sensación de paz invadió a Clara. Se dio cuenta de que había superado una barrera en su propio camino, no solo al reconocer a Carmen como un recurso, sino al permitirse esa vulnerabilidad que había temido por tanto tiempo. Su reconocimiento de imperfecciones estaba comenzando a transformarse en una revelación crucial. El poder de la autenticidad se extiende más allá del miedo al juicio. Días después, el lanzamiento del programa comunitario solidificó la nueva asociación entre Clara y Carmen. A medida que las mujeres comenzaron a llegar, el ambiente estaba impregnado de esperanza y conexión. Clara miró a su alrededor, sintiendo que había tejido un lazo que iba más allá de cualquier rivalidad, había alcanzado algo significativamente más profundo. Clara se sentía empoderada, segura de que su lucha había valido la pena. Las epifanías personales que había experimentado a lo largo de su viaje la habían llevado al punto donde podía ser un faro de luz para otras. Reconoció que, en realidad, su mayor triunfo no era solo sobrellevar las maledicencias de Carmen, sino haber llegado a comprender que el verdadero crecimiento venía del proceso de aceptarse a sí misma en todas sus dimensiones. Y así, con el compromiso de seguir construyendo conexiones significativas, Clara le dio un giro a su vida. No solo había enfrentado a su adversaria, sino que había encontrado una amiga en el camino. El futuro se llenaba de posibilidades, y Clara había alcanzado un estado de confianza nueva en sí misma. Había conquistado su propia historia. En ese instante, comprendió que la verdadera transformación individual había sucedido en su interior. Clara estaba lista, no solo para sí misma, sino para ser un faro que guiara a otras mujeres hacia su propio crecimiento. Al final, había conquistado mucho más de lo que jamás imaginó, había hecho un pacto con su propia autenticidad y estaba lista para enfrentar cualquier desafío que llegara a su vida. Así, en el mágico atardecer que envolvía la habitación, Clara sintió que su historia se reescribía en cada rayo de luz, cada sonrisa compartida, cada nuevo comienzo entre los ecos de risas femeninas que llenaban el aire. La vida era ahora una celebración, y sus pasos eran firmes hacia un camino lleno de esperanza. No esperen ni un segundo más para compartir esta increíble transformación y ser parte de esta comunidad de superación increíble. Necesitan suscribirse ahora para ser los primeros en enterarse de más historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas se inspiren. Y, por favor, comenten sus reacciones y teorías sobre el final, queremos escucharles. Compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo.